Neximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Equipo, estamos en un nuevo podcast de inversiones inmobiliarias. Ya saben que tenemos el placer de poder estar con ustedes cada jueves por la noche a las 10 de la noche y cada sábado durante la tarde a las 2 de la tarde en Imagen Radio y en Imagen Multicast. Y a través de inversiones inmobiliarias tenemos la intención de ayudarlos a poder entender pues, el panorama, el abanico de inversiones inmobiliarias que existen, pero también de descubrir nuevos modelos económicos o de estar informados sobre conceptos o vehículos nuevos en cuanto a la inversión inmobiliaria. Yo soy Karim Goudiaby, emprendedor francés que vive aquí en México desde hace ya casi 7 años. He desarrollado varios negocios inmobiliarios, uno particularmente reconocido aquí en México que se llama Viva Anuncios, el portal inmobiliario más grande, de hecho, de México, y tengo el honor de poder conducir desde este año a este programa de inversiones inmobiliarias. Hoy, el día de hoy, vamos a tener la oportunidad de poder colaborar y compartir, diría más, información con Carlo Eber Gómez Carranza, quien es el director de Ingeniería Legal e Infraestructura de TM Sourcing y fundador de Américo. Si se acuerdan, tuvimos la oportunidad de hablar con Adolfo González Olovich, quien es el presidente del consejo de TM Sourcing y el fundador también o cofundador de Américo. Durante esta charla muy interesante sobre este vehículo de inversión, particularmente la creación de centros, diría, de comunicación ferrovías, pues me llamó la atención y lo comparé mucho con mi historia y lo que he visto en otros países, particularmente en Europa, donde hay unas redes de tren muy importantes. Y pensé que podría ser interesante tener la oportunidad de aprofundizar este tema. Así que con Carlos, perdón, a quien doy la bienvenida, pues vamos a pasar un tiempito juntos para conocer más de este proyecto. Carlos, por favor, si nos puedes hacer el favor de presentarte, de contarnos tu historia. Es un podcast, tenemos un poco más de tiempo que en la radio y me encantaría que nuestro auditorio pues, te pueda conocer y entender cómo ponerse en contacto contigo también. Adelante. Muchas gracias, mi estimado. Oye, qué buena onda que eres francés. No tenía ni idea de eso. Está muy bonito estar hablando con alguien en el extranjero. Karim, pues mi historia realmente tengo muy bonita experiencia en México. Soy abogado por la Escuela Libre de Derecho. Tengo una maestría y ciertas especialidades, pero realmente todo mi desarrollo profesional siempre ha sido en temas de deuda pública e infraestructura, por lo que yo te podría decir que soy abogado especializado en deuda pública e infraestructura. He participado en diferentes entidades privadas en el desarrollo de proyectos y afortunadamente tuve la oportunidad también de desarrollarme profesionalmente en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, que es la banca de desarrollo aquí en México encargada precisamente del desarrollo de toda la infraestructura y ciertas áreas prioritarias que el país está buscando desarrollar, ¿no? Dentro de mi carrera creo que ha sido todo un reto precisamente vivir en México esta etapa de transición de cumplimiento regulatorio de todos los proyectos de infraestructura, ya que México, aunque pues somos un país con una economía pues, desarrollada, todavía somos un país joven, pues tenemos apenas 200 años precisamente todo este desarrollo. Y en temas de infraestructura, específicamente me he especializado en temas de acciones público-privadas, que es una modalidad también relativamente nueva en México, aun cuando en Europa pues no es tan nueva. En México apenas se están implementando estos modelos de contratación. Teníamos antes los famosos PDRIEGAS, que eran los proyectos de inversión diferidos en el registro del gasto. De ahí saltamos a unos que les llaman los proyectos para la prestación de servicios o famosos PPS, que ni siquiera estaban regulados en una ley, sino unos lineamientos federales que se emitieron que fue como en el 2002 aproximadamente, si no mal recuerdo, y de ahí tenemos la primera ley de asociaciones público-privadas, como el nombre ya internacionalmente se conoce como Public-Private Partnerships, hasta 2012. Y todavía tenemos un reto adicional que en 2015 cambia la legislación en México para la contratación de deuda pública y proyectos
en México para entidades federativas y municipios que le llaman la Ley de Disciplina Financiera. Y bueno, al cambiar estas normas es precisamente donde existe un reto en mi carrera profesional o primer reto en todo este nuevo cumplimiento regulatorio que realmente ha brindado nueva transparencia y seguridad a los proyectos e inversiones de todo el mundo aquí en México. Entonces, pues nos convertimos en los primeros abogados en registrar un proyecto de infraestructura o una asociación público-privada a nivel nacional con estas nuevas reglas del mercado. Fue todo un reto, pero esto también nos ha permitido pues demostrar un poquitín de formalidad en México y pues ya esa transparencia y seguridad de que los proyectos de infraestructura, pues por ejemplo en los municipios que el presidente municipal o las administraciones duran 3 años, pues los proyectos de infraestructura se planean entre 10, 15, 20 años, pues tendría que haber algún mecanismo que le pudiera asegurar a los inversionistas en la trascendencia de administraciones de esos proyectos, asegurando su inversión y obviamente también en el lado público, pues asegurar que los programas y los proyectos que se iniciaron para el desarrollo de los diferentes municipios, pues podrían perdurar, ¿no? O trascender administraciones. Y esta nueva legislación nos dio esa oportunidad y pues lo hemos ido implementando desde 2015, ¿no? La verdad ha sido un muy buen reto, ¿no? Me imagino que habrá sido un gran reto, porque cuando hablamos de PPP, yo me acuerdo de algunos amigos abogados en Inglaterra, cuando vivía en Londres, que estaban muy involucrados en esto, y evidentemente hacer coincidir los intereses del sector público a largo plazo y los intereses del sector privado, muchas veces más relacionados a rentabilidad, pues puede ser bastante complejo. Y también llegar a hacer colaborar estas dos entidades que a veces sentimos que operan en bandas distintas. Si fuera la radio, diría que uno opera en FM y el otro en AM. Entonces, me imagino que habrán tenido algunas dificultades de este lado, ¿verdad? Así es, así es. Al final, nos regimos por diferentes líneas, ¿no? Pero sí, eso fue un reto enorme y lo que normalmente intentamos decirles en todas las reuniones, y eso yo creo que es parte de mi vocación como abogado, pues alinear los intereses de todos. Nos tenemos que dar cuenta cuál es la naturaleza de cada uno y quién puede correr con los riesgos, que es al final la naturaleza de una APP, ¿no? La transferencia de riesgos y quién es el mejor para mitigarlos. Pero lo principal es hacer entender que si queremos crecer, si tú quieres ser grande, tienes que hacer grande al otro. No tienes que estar corriendo nada más por tus intereses, eso por un lado, y es el pináculo de todas las conversaciones. Y segundo, dar a entender cuáles son precisamente los intereses públicos y los intereses privados. Normalmente el interés público es la manutención y una buena administración de la riqueza del municipio, de la localidad de que se trate y mantener ciertos elementos para su desarrollo, pero no es su vocación ser el empresario que arriesga el capital y a mayor abundamiento. No puedes arriesgar en inversiones presupuesto público, ¿no? Que está destinado precisamente a la satisfacción de los intereses de la generalidad. Y por el lado del empresario, pues es su naturaleza precisamente correr estos riesgos y entender por qué él absorbe o pudiera tener un cierto tipo de utilidad y debería de tener un tipo de garantía respecto de esto, ¿no? Entonces empezamos a hacer toda pues estos malabares de intereses y alineación muy bonito y lo hemos logrado hasta ahora, ¿no? La verdad es que normalmente hablas de tus éxitos, pero pues a muchas veces para llegar a un éxito tienes muchos fracasos en conversaciones, ¿no? Y entonces se ven los éxitos registrados y tú dices, pues no te costó nada de trabajo, pues no, pues han sido pues ya bastantes años de estar trabajando esto, ¿no? Y lograr algunos cuantos y esos cuantos pues nos han permitido avanzar afortunadamente. Me parece genial. Oye, permíteme la diversión un poquito, pero escuché en ti algo que escucho varias veces en los abogados que trabajan en este tipo de proyectos o acuerdos complejos. Al final, muchos abogados son excelentes negociadores, ¿ok? Porque justamente intentan proteger riesgo, pero también crear valor. Y hablaste mucho de la necesidad de crear valor en un proyecto donde hay cierta codependencia. De tu experiencia, ¿cuál han sido quizás los grandes principios de la negociación que has aprendido y que podría ser útil para cualquier emprendedor que nos esté escuchando y que podría pensar, oye, pues yo para ser un mejor hombre de negocio necesito dominar mejor esos conceptos de negociación, ¿no? Perdón la diversión, pero se me hizo muy No, interesante cómo pero llegaste a esta parte.
Sí, creo que lo que más he aprendido es que tienes que dejar hablar a todos, ¿no? Y que el valor de la aportación de cualquier persona, desde el que más sabe hasta que el menos sabe, es igual de importante, ¿no? De hecho, esto incluso lo saqué de un libro que se llama The Wisdom of the Masses. Ahorita no me acuerdo muy bien el autor, pero es un libro creo que reconocido ya, y te pone un ejemplo de... Eh, están vendiendo ganado y entonces hay una persona que está analizando todas las ofertas de compra que se están haciendo y al final hace como un análisis de todas las ofertas que hubo y el que ofreció más y el que ofreció menos no tenían la razón, pero sino todos los que ofrecieron realmente le dieron el valor determinante a la vaca que se estaba comprando. Y al final eso yo creo que en una mesa de negociaciones saber escuchar al otro realmente y no querer imponer tu voluntad sobre el otro, sino lograr esa armonía para que realmente todos se sientan escuchados y se expresen lo que cada uno quiere en el documento. Entonces es importante realmente y que tu voluntad, porque realmente también nos vemos obstaculizados pues diariamente por nuestra perspectiva individual de la realidad, ¿no? Entonces tú crees que tienes la razón o porque tienes una gran capacidad de análisis, pues crees que estás viendo todo el bosque, ¿no? De lo que tenía que suceder y pues siempre cualquier comentario, por más burro que sea, te está aportando algo si sabes tomarlo como un maestro, ¿no? ¿Estás buscando emprender en bienes raíces pero no te atreves? Súmate a Neximo y recibe las mejores comisiones del mercado. Contamos con el programa de capacitación más completo de la industria y las herramientas tecnológicas más avanzadas para apoyarte en tu proyecto empresarial. Sé dueño de tu propia inmobiliaria por una inversión mínima. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página unete.neximo.mx ahora mismo para recibir todos los detalles. Regresamos al propósito de la entrevista. Te conocemos, entendemos ahora todas tus cualidades y tu trayectoria. Hablamos de Américo, ¿ok? Es un concepto que no es tan sencillo. Entonces, ayúdanos a entender de qué se trata y cuál es su propósito y en qué cambiará, por supuesto, la vida o en qué tiene como objetivo cambiar la vida de los mexicanos localmente, porque al final del día todos los proyectos tienen un objetivo bien final, con un usuario final que ojalá, o varios usuarios finales, de hecho, que ojalá van a poder aprovechar de este proyecto de infraestructura. Sí, perfecto. Pues okay, voy a intentar estructurar como en cuanto a la finalidad. Primero, nos dimos cuenta en experiencia en México, principalmente en temas de carreteras, lo que tuvimos fue un desarrollo desmedido de este tipo de infraestructura, en donde no existían los estudios principalmente para determinar su viabilidad financiera, ¿no? Esto pasó aproximadamente en 1994, hubo lo que le llaman el rescate carretero, que pues lo único que sucedió fue que el gobierno empezó a dar concesiones a empresarios para desarrollar estas carreteras y como no existía realmente en la experiencia en México de cómo desarrollar un proyecto de infraestructura, pues empezaron a construir y cuando terminaron de construir y le pidieron dinero a los bancos para construir, pues no había los suficientes carros pasando, ¿no? Por las carreteras para hacerlos viables y entonces al final esto, pues, ¿qué fue lo que determinó? Pues quebraron bancos, quebraron empresas y el gobierno mexicano tuvo que venir a rescatar. Entonces, con esta experiencia ya o lección aprendida que nosotros vemos y en el desarrollo precisamente de las APPs o modelos de contratación público, lo que nos dimos cuenta es que en México lo que hace falta son estudios. Realmente empresas o grupos o instituciones que se dediquen a desarrollar los estudios de viabilidad o lo que le llaman los estudios de prefactibilidad y factibilidad de proyectos, ¿no? Como que se contratan y sobre la marcha se generan y entonces se ejecutan. Y aquí el punto es realmente tener una mejor planeación de todos los proyectos. Y entonces Américo nace con esa vocación de tener la capacidad técnica y financiera de financiar las primeras partes de un proyecto que es la planeación o la preinversión, ¿no? Estas partes de preinversión que te determinan la viabilidad financiera, jurídica y técnica de cualquier proyecto. Es lo más difícil al principio porque a veces hasta lo anunciamos así, es una inversión de Juan sin miedo en donde pues tú puedes invertir y al final
pues se determina que no es viable el proyecto que se quería construir, ¿no? Pero es esta gran parte que otra vez, y regresando un poco al alineamiento, alineación de los intereses, pues el gobierno no tiene la vocación de estar tirando el dinero a ver si los proyectos son viables o no. Pero un empresario, como bien lo hacemos a través del fondo, pues sabe que se tiene que diversificar y que debe estar invirtiendo en muchas oportunidades y que tal vez cuando salga una, pues va a hacer sentido haber invertido en muchas, ¿no? Que eso es la diversificación del portafolio de los proyectos. Entonces, con esto un poco en mente y nuestra especialidad como abogados de infraestructura, empezamos a buscar oportunidades precisamente de propuestas no solicitadas, que es una forma de contratar un proyecto público, que es el gobierno no hizo una licitación o un llamado al público para desarrollarlos, entonces el empresario o el sector privado que se da cuenta que hay una necesidad va y solicita o hace una propuesta no solicitada en donde se determina la viabilidad técnica, financiera y jurídica del proyecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta que en México hay muchísima vía férrea subutilizada o que nada más está siendo utilizada para vía de carga, pues nos damos cuenta que ahora sí que por teoría de aglomeración de economías, ¿no? Realmente todas estas teorías de aglomeración económica lo que te dicen es donde hay más gente o en las grandes ciudades es donde se genera precisamente el desarrollo económico. Y entonces nos vemos que en México históricamente se desarrolló todo esto pensando en este desarrollo económico, pero también por temas históricos y de influencia precisamente de otros países se desarrolló otro tipo de infraestructura. Entonces digamos que tenemos unas grandes oportunidades de conectividad ya existentes que podríamos aprovechar. Y para nuestra sorpresa, cuando nosotros comenzamos a hacer estas solicitudes de manifestación de interés al gobierno le preguntamos, oye, ¿te interesaría que desarrolláramos estos proyectos? Pues fue muy rápido, ¿no? Fue sí, necesitamos desarrollar el país y es un momento en México de un cambio de paradigma muy fuerte, tanto de gobierno como de empresas, ¿no? Hay mucha gente que está saliendo, pero nos está tocando muchísimo ahorita que hay mucha gente que está entrando y inversionistas extranjeros o los mismos locales se están dando cuenta que hay mucho valor en México que desarrollar. Entonces, de repente ya hubo esa alineación de intereses natural en donde el gobierno nos está diciendo, sí, por favor, desarrolla. Los empresarios nos están diciendo, pues yo tengo toda la capacidad para desarrollar, tanto financiera como técnica, y la sociedad nos está diciendo, oye, ya necesitamos este tipo de desarrollo, de conectividad entre ciudades, ¿no? Entonces el fondo, nos damos cuenta de que existe todo este poderío y qué es lo que hace realmente el fondo, pues alinear esos intereses y desarrollar entonces los estudios de preinversión para los proyectos, porque una vez que el fondo tiene esos estudios de preinversión en donde se determina la viabilidad de cada proyecto, entonces lo aporta al proyecto en específico para la contratación con el gobierno local que toque, ¿no? O el gobierno federal. Y así pues realmente los empresarios están aportando lo que les toca, el gobierno lo está recibiendo y pues realmente con un gran interés nos está dando las autorizaciones. De hecho, hace poco, hace 2 semanas, 3 semanas más o menos que hubo, de hecho hicimos el lanzamiento del fondo aproximadamente ya a los medios. Acaba de salir un decreto del gobierno federal que ahorita está siendo fuertemente criticado por muchas personas, en donde al parecer en una lectura sencilla, es Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, pues lo que está diciendo es aceleren todos los procesos de autorización porque quiero que todos mis proyectos salgan. Y pues esto es una lectura que pudiera ser a primera instancia correcta, pero es parcialmente correcta, ya que pues, todas las personas que nos dedicamos a desarrollar estos proyectos de infraestructura, lo que primero te mata antes de una inversión o lo que sea son las autorizaciones gubernamentales que necesitas para desarrollar estos proyectos. Entonces, oye, ¿cuánto tiempo tienes para desarrollar un proyecto municipal? Pues tengo 3 años. Oye, ¿en cuánto tiempo te van a dar la autorización del municipio? 1 año y medio.
entonces te queda un año y medio entonces para desarrollar el proyecto de infraestructura, es una locura, ¿no? Ya no hablemos entonces a proyectos federales, que los proyectos federales de su planeación pueden durar entre un año y medio, 2 años, y el presidente dura en su encargo o en su administración 6 años, ¿no? Y estamos hablando del Poder Ejecutivo, la administración, toda una administración nada más 6 años, pues eso ha sido el gran obstáculo en México, ¿no? En donde se inician proyectos y por cambios políticos y de intereses, pues se frena precisamente todo este desarrollo. Entonces, este decreto lo que está haciendo es acelerar un poquito esto, porque no es que te estén dando la autorización definitiva, claramente dice ahí que es una autorización preventiva que te permita precisamente seguir desarrollando estos estudios y estas viabilidades del proyecto, y que al final te tienes que ceñir a lo que te dice la ley, y entonces todo tu trabajo tiene que estar en cumplimiento regulatorio con esto, y cuando ya se termine la viabilidad, entonces el gobierno ya va a tener incluso más elementos para determinar su viabilidad, ¿no? Que eso también ha sido un gran problema, decirle a la autoridad, aquí está todo el estudio y la ley te da 10 días para autorizarme esto. Y entonces creemos que el gobierno a veces trabaja como máquina y me lo tienen que dar sí o sí, y entonces de repente las autorizaciones salen limitadas porque también son seres humanos los que están del otro lado trabajando y no entendemos, ¿no? Creemos que el gobierno es, sí, no, él es la autoridad, te está diciendo que sí, es un sí y se acabó. Y pues no, pues también hay precisamente estas facultades de estar revisando y estas responsabilidades como servidor público que muy poca gente entendemos, porque crees que te sientas en el gobierno y como tienes la autoridad nadie te va a preguntar nada, y no, la verdad es que te encuentras con muchos servidores públicos que dicen, oye, pero es que yo soy responsable de firmar esto, o de repente, oye, yo no lo quiero firmar, solo quiero que se firme por 5 otras personas, y no tanto por el tema de técnico que pudiera llegar a ser, sino por el tema de responsabilidad, ¿no? Y realmente la crítica se da muy fácil a todo esto, pero pues son trabajos monumentales, tanto del sector público como del privado, ¿no? Sí, súper interesante. Entonces, ustedes, Américo o TM Sourcing, son la empresa que hace los estudios previos, invierten capital propio en realizar esos estudios, identificando un problema o en este caso una subutilización de vías ferrovías para maximizar o para crear centros de negocio mejor estructurados. Y entonces, esto lo hacen para entender la secuencia. Lo hacen, ustedes identifican el problema y tienen las conexiones tanto con gobierno como con inversionistas para decir, hey, esto es un problema inicial que hemos identificado, les parece interesante trabajar en ello y entonces le dedican el presupuesto de investigación para hacer estos estudios de factibilidad, o trabajan como un poco una consultoría que lanza diferentes proyectos y que se dice, pues tenemos una idea de que quizás esto puede ser interesante, lo hacemos, es parte del modelo económico, y cuando tengamos algo relativamente sólido, lo vamos a presentar al gobierno, lo vamos a presentar a los inversionistas. No, la primera forma que explicaste es cómo trabajamos. De hecho, uno de los principales temas que tenemos con los inversionistas es, oye, ¿qué onda? Vamos a desarrollar el proyecto. Te van a decir, oye, ¿y cómo sabes que nos lo van a autorizar? ¿O cuáles son los que tenemos? ¿O cuál es la garantía que el gobierno va a querer contratar con nosotros? Y es precisamente dentro de nuestra especialidad que sabemos que existen mecanismos dentro de la norma que lo que te permiten es ir a preguntarle al gobierno, oye, ¿quieres que desarrollemos este proyecto? ¿No? Que le llaman la solicitud de manifestación de interés, y el gobierno te debe contestar normalmente en un plazo máximo de 3 meses de sí estoy interesado, y entonces formalmente te emiten una carta que es la manifestación de interés, en donde te dicen, oye, pues sí estoy interesado y por favor desarróllalo, ¿no? En esta, por ejemplo, solicitud de manifestación de interés, lo que nosotros hacemos es pedirle la mayor perdón, información posible al gobierno, que es pública al final, ¿no? Pero que ellos precisamente tienen toda esa facilidad administrativa de tener la información a la mano. Y entonces cuando nosotros identificamos la oportunidad, perdón, ya sea por nosotros o por nuestros inversionistas, pues regresamos con esta carta de manifestación de interés y normalmente con muchísima información que nosotros podemos empezar a procesar para saber
cuál sería la mejor solución que podamos proponerle al gobierno, ¿no? Y después en esa manifestación de interés, normalmente se da un plazo entre 6 meses y año y medio, depende del proyecto, para desarrollar estas viabilidades o prefactibilidades, ¿no? Para poder empezar a desarrollar el proyecto. Muy interesante, súper interesante. Dale a tus clientes la mejor póliza jurídica del mercado, ahorrándoles miles de pesos al mismo tiempo. La póliza jurídica que ofrece Gestia protege el inmueble del arrendador y los bienes del arrendatario. Entra a www.gestiaplp.com.mx o contáctanos al 55 39 48 20 94. Gestia, la mejor póliza en arrendamiento a tu alcance. Hablamos de los inversionistas. ¿Qué tipo de inversionistas son normalmente los que deciden invertir en infraestructura de este tipo? Entonces es interesante. Hay inversionistas desde aquellos que dicen, oye, pues yo quiero tener un interés eminentemente económico. Entonces te dicen, yo voy a invertir dinero, que aquí es un punto importante porque un proyecto de infraestructura ferroviaria, pues normalmente dirías, pues están construyendo un tren y entonces el tren lo que hace es conectar, ¿no? Es un proyecto de infraestructura de conectividad. Y esto es una interpretación parcialmente correcta porque a desarrollar un tren no estás desarrollando nada más un proyecto de conectividad, estás desarrollando una ciudad y estás ordenando territorialmente a la ciudad o a las ciudades que va a impactar el proyecto. Entonces eso es muy interesante y lo explicamos normalmente como un elevador, ¿no? Tienes el elevador y tienes los diferentes pisos en un edificio, ¿no? Y entonces en el elevador, si tú le sacas la tasa interna de retorno al elevador, siempre vas a estar perdiendo, ¿no? Pero si interpretas ese elevador con cada piso, ya entiendes por qué el piso número 50, que sin existir el elevador nadie subiría toda su vida a los 50 pisos caminando, pero si a través del elevador, pues el elevador ahora sí está aportando un valor. Pero el edificio es un proyecto de un edificio, no un proyecto de un elevador nada más, ¿no? Y entonces en este caso es igual. El proyecto de un tren, pues no es el tren, es desarrollar precisamente las ciudades o las localidades que va a impactar. Entonces, por un lado te dice, y esto en el tema de inversión, te dice, oye, pues yo sé que si invierto 50 millones de pesos en el desarrollo de los estudios de preinversión de este proyecto y al final el proyecto va a tener un valor de aproximadamente 20,000 millones de pesos, entonces ya el desdoblamiento de tu inversión es mucho más interesante, ¿no? Y es muy interesante ver que no estás nada más invirtiendo en un proyecto de conectividad, sino en el desarrollo total de una ciudad, lo cual implica también pues, todo el tema inmobiliario y de ordenamiento territorial. Entonces, como primera parte tenemos inversionistas de este estilo que son eminentemente económicos y luego otros que para nuestra gran sorpresa, después de que entró López Obrador y empezaron a decir que toda la fuga de capitales estaba yendo, de repente muchísimas empresas extranjeras que entienden lo que significa la infraestructura ferroviaria para un país, que nuevamente es un desarrollo económico, y no nos tenemos que olvidar que pues no somos un país de primer mundo, también porque somos muy jóvenes todavía, y entonces estamos teniendo este boom económico de desarrollo, y las empresas extranjeras sí entienden a nivel país lo que significa desarrollar la infraestructura ferroviaria. Y entonces dicen, oye, yo te quiero aportar todo mi conocimiento. Entonces, tenemos gente que te aporta el dinero y ellos que te aportan todo el conocimiento con estudios de preinversión, que las mismas empresas hacen el financiamiento interno para desarrollar esto, porque igualmente saben el valor que va a representar en año y medio, 2 años, si el proyecto se considera viable, ¿no? Y aquí en este caso, estas empresas, solo para entender, siempre me ha llamado la atención cuando veía en Francia autopistas o líneas ferroviarias creadas. Estas empresas o estos inversionistas esencialmente especulan al final también sobre el valor de la tierra, es decir, que compran masivamente la tierra y luego su trabajo es realizar la infraestructura y encontrar inversionistas más operacionales que van a comprar pedacitos de tierra y construir ahí, por ejemplo, nuevos centros residenciales o parques logísticos, o ¿cómo es la mecánica? Pues mira, nosotros, como lo acabas de describir, es un tema clásico, tal cual, así se hace, llega el gobierno y compra, o llega el empresario y compra las tierras y luego las va desarrollando poco a poco, igual como un desarrollo inmobiliario. Y acá lo que nosotros estamos incluyendo
como lo estaba diciendo, en un proyecto ferroviario, pues lo tienes que incluir como un sistema de desarrollo de inmobiliario y ordenamiento territorial. Pero y entonces, por tema también de alineación de intereses entre gobierno, empresarios y sociedad, pues te vas a encontrar que muchas de las tierras por donde va a impactar el proyecto, pues están o son propietarios de diferentes personas, ¿no? Y entonces, en vez de llegar con ellos y decirles, oye, te compro la tierra directamente, más bien les decimos, oye, te invitamos a que formes parte del proyecto y aporta tú la tierra, y en el momento en el que se empiece a desarrollar, ya una vez puesto en funcionamiento, tú vas a tener la opción o de vender o de rentar, o de obtener una utilidad específica respecto a los rendimientos del proyecto en esa parte, ¿no? Okay. Entonces, es interesante esto porque lo que le llamamos a esto es democratizar la inversión. Entonces, cualquier persona que tenga un terreno gigante o pequeño que vaya por donde vaya a impactar el proyecto, o si es necesaria su adquisición, pues más bien lo invitamos a que participe con nosotros en el proyecto, y entonces de repente tenemos un solo órgano de gobierno corporativo, que en este caso es el fideicomiso, en donde tienes las aportaciones del gobierno, las aportaciones del pero también de las como dueños de la tierra, o inversionistas nada más de capital, en donde realmente todo el sistema humano está aportando para el desarrollo del proyecto, ¿no? Una pregunta más para ti, dos más, de hecho, que quisiera entender. La primera es, ¿ustedes buscan más inversionistas? Y si es el caso, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Sí, sí buscamos más inversionistas, tenemos un tope, no podemos hacer, esto no es una invitación al gran público inversionista porque la norma nos los prohíbe, ¿no? Pero me imagino como inversionistas sofisticados o algo así que no es para el público en general. sí, no lo podemos hacer así porque la ley no los prohíbe, pero más bien se pueden poner en contacto con nosotros. Mi correo es carlo.ebert, H-E-B de bueno, E-R-T, @t de Tito, sourcing.com, y me pueden escribir ahí los que estén interesados en conocer un poquitín más el desarrollo del proyecto, y en caso de que sea de esta manera, nosotros les podríamos mandar una invitación personalizada para que participen en el fondo, ¿no? Todos te ofrecen cursos completos en bienes raíces y al final abordan temas que no te permiten iniciar o potenciar tu negocio. El Masterclass Inmobiliario de Karim Goudiaby es diferente. Aprende de manera 100% práctica cómo generar grandes ingresos en bienes raíces en menos de 6 meses. Inscríbete a nuestro entrenamiento y te daremos todas las herramientas que necesitas para alcanzar el éxito en esta gran industria. Aprenderás sobre inversiones inmobiliarias, creación de tu marca personal, marketing digital inmobiliario, estimación de valor, cómo crear tu propia inmobiliaria y mucho más. Contáctanos al 56 33 12 13 14 y aprende todo sobre los negocios inmobiliarios con Karim Goudiaby. Las últimas preguntas, entonces, esta vez relacionadas al emprendimiento. Sin duda, tu trayectoria es impresionante y yo, por ser muy de negocio, casi me da miedo estar involucrado en asuntos de gobierno por la diferencia de ritmo, ¿ok? Y sin embargo, la realidad es que la infraestructura del negocio pues se respalda sobre la confianza y la permisión que nos da el gobierno de operar. Lo hemos visto durante el COVID. Para todos los emprendedores que pensaban que es un mercado totalmente libre, pues no, en realidad hay reglas básicas que todos tenemos que seguir y la ley nos los permite hacer. Pero tú como emprendedor, ¿qué consejos tienes para la nueva generación de emprendedores? En general, ¿qué consejos tienes para poder pues llegar a lograr éxito en el emprendimiento? Creo que el primero y más importante, que fue el que dije también, que digo en las reuniones, es si tú quieres ser grande, verdaderamente grande, no te concentres en hacerte grande a ti mismo, pues tu individualidad siempre va a estar determinada por la colectividad, aunque la colectividad también esté determinada por tu individualidad, ¿no? Que esto es importante. Entonces, concéntrate en hacer grande al otro
y eso te va a retribuir mucho más de lo que tú a ti mismo te puedes retribuir, aunque esto suene un poco loco, pero creo que es lo más bonito que me ha tocado en mi carrera profesional, realmente preocuparme porque el otro crezca y mágicamente de repente ya estás en los niveles más altos de los que te puedas imaginar, ¿no? Es muy, muy interesante esto. No sé si sabes mi edad, pero tengo 30 años y he estado participando. 30 años únicamente, wow, felicidades, ¿no? La verdad es impresionante. Gracias, mi hermano. Y también he estado participando en el tema del fideicomiso del Tren Maya y he también podido participar en ciertos aspectos de los 3 grandes proyectos del presidente, ¿no? Y esto realmente creo que lo he logrado precisamente pensando en el otro, en preocuparme en que realmente se hagan las cosas bien y que mi individualidad o Carlo no es el principal que tiene que estar apareciendo o el principal que tiene que estarse beneficiando de todo esto, que es parte de lo que me encantó de los trenes. Son tan grandes, es tan grandes las ciudades que tienes que desarrollar que nadie de los que participan ahí puede decir que se puede poner la corona, ¿no? Entonces aquí todos doblan las manos y dicen vamos a hacer equipo y eso es lo más importante, ¿no? Estupendo, genial. Carlos, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, algunas redes en la cual te pueden seguir. Sí, me pueden seguir en LinkedIn, ahí publico diferentes cosas, y creo que es pues, la red profesional más apta para ello, ¿no? O si no, con el correo que acabo de dar, con mucho gusto que me manden un correíto y podemos ir a comer el día que ustedes quieran. Estupendo. Muchísimas gracias por tu participación en este podcast, el podcast de inversiones inmobiliarias. A todos los que nos están escuchando, nos vemos el jueves a las 10 de la noche y el sábado a las 14 horas de la tarde para hablar de inversiones inmobiliarias en Imagen Radio e Imagen Multicast. Este programa fue presentado por Neximo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.neximo.mx.